que responder si Jesús históricamente existió o no. ¿Cómo sé yo que Jesús verdaderamente existió? Y si ese Jesús histórico es el histórico de la fe que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos un poquito a revisar el tema, y obviamente lo primero que podemos argumentar para decir que Jesús existió es lo que está escrito en la Biblia. Ustedes dirán, sí, pero ¿qué chiste hay decir que en la Biblia se habla de Jesús? Porque justamente las personas que creen en Jesús son los defensores de la Biblia, ¿no? Pero para eso hay que tener presente desde cuándo la Biblia existe, ¿sí? La Biblia tal como la conocemos hoy. Hay que tener presente, o si no conocer, si es que no lo han conocido, que cuando Jesús, vive con sus apóstoles, con la Virgen María, con San José, y luego predica y luego termina muerto en la cruz, en ese momento, ¿había o no había Nuevo Testamento escrito? ¿Ustedes qué opinan? Es decir, en ese momento habrá habido el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, o uno de esos libros del Nuevo Testamento. ¿Habrán existido en ese momento? ¿Tú qué opinas? No. Ya, la respuesta correcta es que no. ¿Ya? Por supuesto que no. Entonces, mientras Jesús vivía con sus apóstoles, en medio de sus apóstoles, todavía no existía ningún libro del Nuevo Testamento. Lo que habían eran los libros del Antiguo Testamento, pero los del Nuevo Testamento todavía no. Los libros del Nuevo Testamento se empiezan a escribir después de que muere Jesús. Y de hecho no inmediatamente después, pasaron unos pocos años y se empezaron a escribir. Eso significa que cuando el autor de ese libro escribió el libro, todavía estaban vivas algunas personas que habían sido testigos de todo lo que había ocurrido. ¿Ya? Es decir, si en los libros del Nuevo Testamento se nos narra que Jesús fue crucificado, pues todavía al momento de que escribían esos libros, había gente que había sido testigo de que Jesús había sido crucificado, o que Jesús se había aparecido después de muerto, pues todavía habían personas vivas que eran testigos de que en verdad Jesús se había aparecido después de muerto. Es decir, cuando se escriben esos libros del Nuevo Testamento, algunos de esos libros, todavía había gente que podía decir, eso que está escrito en el libro es verdad, o eso que está escrito en el libro es mentira. ¿Sí? Porque yo vi y eso no sucedió, o porque yo vi y vi que eso sí sucedió. Por lo tanto, cuando algunos de estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos, ¿verdad?, el autor humano de esos libros, o sea, obviamente es palabra de Dios y decimos que ha sido escrita por Dios, pero hay un autor humano también. Cuando ese autor humano lo escribió, estaba expuesto a que la gente le diga, mentiroso, mentiroso, ¿verdad? Porque resulta que había gente que había sido testigo. Imagínense que cualquiera de ustedes escribe hoy en día en sus colegios algún texto en donde empiezan a hablar de ustedes mismos o de alguno de sus compañeros, pero escribiendo cosas que no son ciertas. No faltarán entonces compañeros o compañeras que vengan a decir, oye, estás mintiendo, lo que estás escribiendo es mentira, ¿verdad? Bueno, lo mismo pudo haber sucedido con estos textos del Nuevo Testamento. Nuevamente porque cuando algunos de estos textos se escribieron, todavía habían testigos que vivieron aquella época, que fueron testigos oculares de lo que había sucedido en esos días, ¿ya? Y hay unos pasajes bíblicos, no uno, no dos, sino varios, que realmente, son espectaculares en referencia a la vida de Jesús.
y que si fuesen 100% mentira, entonces probablemente mucha gente habría dicho, oye, eso que estás escribiendo es mentira, ¿ya? Y son los pasajes de la resurrección de Jesús. Porque pongámonos a pensar, estamos escribiendo de que una persona, un ser humano, murió en la cruz. Todo el mundo fue testigo de que murió en la cruz. Le clavaron una lanza en el costado, ¿verdad? Falleció, lo bajaron de la cruz, lo enterraron. Entonces todo el mundo sabía que había muerto. Y sin embargo luego hay alguien que escribe y dice, ese que estaba muerto, ese que había muerto en la cruz, que luego lo enterraron, luego resucitó. Y no solo que resucitó, sino que se nos apareció vivo de nuevo y comió con nosotros y conversó con nosotros, ¿ya? Tremenda mentira si fuese mentira. No habría faltado alguien que diga, oye, eso que tú estás escribiendo es falso, ¿sí? Y entonces, fíjense que en Hechos 2:32 podemos leer que los apóstoles se presentan como testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Eso lo pongo para recalcar lo que les estoy diciendo. Había gente, incluyendo a los apóstoles, que en el momento en que fueron escritas esas obras, ellos habían sido testigos. Pero obviamente en la época de Jesús no solo vivían los apóstoles, vivía mucha otra gente. Y si ese apóstol que había escrito había sido testigo, bueno, los contemporáneos de él también fueron testigos de lo que realmente sucedió, ¿verdad? Y en los textos del Nuevo Testamento, entonces encontramos que Jesús no tiene una, sino que tiene varias apariciones. A la primerita que se le aparece es a una mujer, a María Magdalena, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Marcos 16:1. Marcos 16:1 dice que Jesús resucitado se le aparece a María Magdalena y otras mujeres. Entonces, si eso está escrito, la misma María Magdalena, si todavía estaba viva, podía decir, eso fue falso. U otras personas que habían vivido en esa época podían decir, eso fue falso, ¿ya? En la primera de Corintios 15:5 dice que luego se le aparece a San Pedro y a los 12 apóstoles. ¿Sí? Se les aparece a todos los apóstoles. Nuevamente, habían testigos que podían decir, no, eso no es verdad, nunca se apareció, nunca se le apareció a nadie, ¿verdad? Y en la primera de Corintios 15:6 dice que se le aparecieron a más de 500 personas al mismo tiempo. Y esto todavía es más complicado, porque ya ni siquiera están asegurando que se le aparecieron a los 12 apóstoles. Bueno, ya sabemos que ellos van a decir que sí se les apareció porque querían mentir y engañar a todo el mundo. Pero hay un texto, Corintios 15:16, que dice que se le apareció a más de 500 personas. Entonces, obviamente, quienes fueron testigos podrían decir, no, eso fue falso, ¿ya? Y aquí surge una pregunta. Los apóstoles, una vez que murió Jesús, que ellos escribieron estos evangelios, ¿el público los aplaudía o más bien fueron perseguidos? Ustedes han revisado un poquito la historia de qué sucedió después de la muerte de Jesús. Los judíos los perseguían. Los perseguían, ¿sí? Los perseguían. Y no solo los judíos, sino también los romanos después, ¿ya? Los perseguían. Entonces, ¿por qué yo tengo que escribir mentiras? Si sé que a lo mejor porque escribo esas mentiras me van a perseguir. Nadie me va a dar premios, no me voy a hacer millonario, sino que lo que me voy a ganar es que me persigan. Y de hecho, varios de los apóstoles murieron siendo mártires, ¿sí? Murieron siendo mártires, es decir, fueron asesinados. Entonces, que serían locos entonces los apóstoles, porque solo a un loco se le ocurriría escribir textos falsos, sabiendo que a lo mejor lo que va a suceder luego es que lo van a perseguir
y al mejor al final del día lo van a matar. Tendría que ser yo un loco, ¿ya? Entonces, si realmente los apóstoles escribían esos textos sabiendo que podían morir y sabiendo que había mucha gente que había sido testigo y conoció lo que realmente sucedió, entonces lo más probable es que en realidad no sean mentiras, sino que sea verdad. ¿Ok? Entonces, fíjense los apóstoles también, cuando muere Jesús, ¿cuál era la situación de ellos? Primero, nos dice Lucas 24:17 que ellos estaban abatidos, ¿ya? Abatidos. Ellos no esperaban que su maestro muera, y su maestro había muerto. Entonces estaban abatidos, nos dice Lucas 24:17. Juan 20:19 nos dice, estaban asustados. Y ahora quedamos solos. Y si ustedes han leído la Biblia, saben que ellos se encerraron en un cuarto. Y de ahí prácticamente no querían salir. Porque decían, así que lo mataron a Jesús, como bien tú dijiste, porque los judíos estaban en contra de Jesús, también lo podían matar a ellos. ¿Sí? Los podían matar a ellos. Entonces estaban asustados. Y también habían incrédulos. Marcos 16:11-13. De hecho, Santo Tomás no quería creer. Mientras no meta mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Y finalmente Jesús resucitado se le aparece a San Tomás y ahí termina creyendo. Entonces, teníamos un grupo de apóstoles abatidos, teníamos un grupo de apóstoles miedosos y también en algunos casos incrédulos. ¿Y debido a qué? Debido a que justamente había el temor. Si Él era nuestro maestro y resulta que lo asesinan y resulta que luego lo entierran, eso nos puede llegar a pasar a nosotros. Y además todo lo que sucedió y Él nos enseñó en qué queda, ¿ya? Obviamente luego lo entendieron, pero esto les pongo para que entiendan la situación que ellos vivían en ese momento. No era una situación fácil. Ellos se sentían amenazados, se sentían perseguidos. Y nuevamente, entonces, si esa es la situación en que se vivía en esa época para el que decía, yo soy discípulo de Cristo, ¿por qué atreverse a escribir un texto diciendo no solamente yo soy discípulo de Cristo, sino Cristo resucitó? Y a Cristo lo vieron, a Cristo resucitado lo vieron más de 500 personas. Era suficiente, era materia suficiente para que ellos pudiesen morir. Y como dije, algunos terminaron siendo mártires, ¿ya? No, hoy en día alguien escribe fantasías y escribe cosas que le da la curiosidad a la gente y atrapa a la gente con el ánimo de hacerse millonario. Pero ninguno de ellos terminó siendo millonario, sino que más bien, como digo, algunos inclusive terminaron siendo mártires. Ok, ahora, más allá de la Biblia, uno podría decir, bueno, ¿y fuera de la Biblia hay algo escrito sobre Jesús? Y la respuesta es, sí lo hay. La Biblia no es el único lugar donde antiguamente se escribe sobre Jesús. Hay otras fuentes, y a estas les denominamos fuentes históricas sobre Jesús, ¿no? Entre esas tenemos obviamente la Biblia, y en el Nuevo Testamento es una de las fuentes históricas. Fíjense que ahí están los años donde se escribió la Biblia, entre el Nuevo Testamento, entre el 50 y el 100 después de Cristo, ¿ya? ¿Cristo a qué edad más o menos murió? Más o menos a los 30 años, ¿verdad? Y los primeros libros del Nuevo Testamento fueron escritos alrededor del año 50. Es decir, no habían pasado ni 20 años de la muerte de Jesús. Y por eso les insisto en que cuando se escriben algunos de estos libros,
todavía habían testigos de lo que había sucedido. ¿Sí? Pero aparte del Nuevo Testamento, tenemos libros no cristianos. Por ejemplo, hay una fuente judía, un libro judío, escrito por un famoso historiador judío que se llama Flavio Josefo. ¿Ya? Flavio Josefo es considerada como una muy buena fuente para conocer la historia judía. ¿Ok? Y resulta que Flavio Josefo, en una parte de sus escritos, obviamente no es que todo lo que escribió Flavio Josefo es sobre Jesús, no, por supuesto que no. Lo que escribe Flavio Josefo es la historia de los judíos de aquella época, ¿ok? Y en un pedacito de sus escritos, él se refiere a Jesús. Y de hecho, muchos historiadores dicen que Flavio Josefo es como una especie de evangelista judío, porque resulta que la descripción que nos da de Jesús se ajusta bastante bien a la misma descripción que nos da el Nuevo Testamento. Nos habla de que en aquella época había un judío llamado Jesús, que este judío llamado Jesús era considerado como un maestro por muchas personas, ¿verdad? Y que practicaba milagros, y que luego, en la época de Poncio Pilato, fue asesinado en la cruz. Entonces, nos está diciendo lo que en el Nuevo Testamento dice. Y ya no es un texto de la Biblia, es un texto escrito por un judío, alguien que no cree en Jesús, ¿sí? Y entonces nos está dando una fuente histórica más aparte de la Biblia. Ahora, entre las fuentes cristianas, yo me había olvidado mencionar, también lo mencionan a Jesús libros que no son de la Biblia, que se los conocen como los textos apócrifos. ¿Qué son los textos apócrifos? Son textos de aquella época, ¿no es cierto?, que alguien lo redactó a manera de como que si fuese ser un libro de la Biblia, como que si fuese un nuevo evangelio, o como que si fuese una nueva carta de algún apóstol, pero que luego, al revisarlo, la gente dijo, no, esto no es cierto, esto no podemos tomarlo como palabra de Dios. Hay detalles ahí que no pueden ser aceptados como palabra de Dios. Pero en todos esos textos también se refieren a Jesús. Y son libros que no son parte de la Biblia, pero sí fueron escritos por personas que aparentemente creían en Jesús, ¿ya? Pero no son considerados como parte de la Biblia, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos la Biblia, tenemos unos libros escritos por personas que aparentemente creían en Jesús, pero que escriben unos textos que no son de la Biblia, y también tenemos un libro escrito por un judío, Flavio Josefo, que definitivamente no es creyente y que también nos habla de Jesús. Y resulta que en aquella época, toda la Palestina, como gran parte del mundo conocido de aquella época, estaba dominada por los romanos. Y bueno, también tenemos textos escritos por romanos que nos hablan de la existencia de Jesús. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los textos de Plinio, de Suetonio y de Tácito. Plinio, Suetonio y Tácito son romanos de aquella época que escribieron textos, y en esos textos lo mencionan a Jesús. Y estos textos fueron escritos más o menos máximo hasta el año 120 después de Cristo. ¿Ok? Miren, no me había acordado, allá al final tengo el texto de Flavio Josefo. Si lo leemos, uno dice, bueno, se asemeja a lo que podemos encontrar en uno de los evangelios. Existió un hombre en la Palestina del siglo I llamado Jesús de Nazaret, por lo tanto nos está diciendo que nació en Nazaret, un predicador que vivía en Nazaret, un predicador que hacía milagros y profecías y que se proclamó Dios y que fue crucificado por orden de Poncio Pilato bajo las presiones del Sanedrín, es decir, bajo las presiones de los judíos. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que escribe Flavio Josefo no tiene nada que no esté dicho en los evangelios o en los textos del Nuevo Testamento.
Entonces, tenemos fuentes totalmente paganas, como la de los romanos, 3 libros, no 1, que nos hablan de Jesús. Tenemos un libro judío que nos habla de Jesús, y tenemos, aparte de los escritos que están en el Nuevo Testamento, tenemos otros escritos de personas que probablemente sí creían en Jesús, que se consideraban cristianos, pero que no son parte del Nuevo Testamento. Así que no hay una sola fuente, hay varias fuentes, ¿ya? Y no es que todas las fuentes son cristianas, hay fuentes no cristianas, de gente que no creía en Jesús, que nos hablan de la existencia de un hombre llamado Jesús. Por lo tanto, es difícil negar la existencia verdadera de Jesús como hombre, ¿sí? Sin embargo, hay gente que a pesar de eso lo sigue negando. Hay gente que lo sigue negando. Y la razón por que la siguen negando es porque dicen, ¿sabes qué? Está bien, pero los libros originales ya no existen. Los que tenemos son unas copias que hicieron las más antiguas, algunos en texto griego, y que ya son hechas varios años después, lo cual es cierto, ¿sí? Entonces, esa es una razón para que alguna gente diga, sí, ¿cómo yo sé que lo que están en esos textos que realmente no son de la época es verdad? Esto sucedió durante el año 1 al año 30, ¿verdad? Más o menos, hasta el año 33, que tú dices que murió Jesús. Bueno, si tengo yo textos que ya son mucho posteriores, ¿cómo yo sé que es verdad lo que me están diciendo de aquella época? ¿Sí? Y ante esa interrogante, uno puede decir a cualquier persona que nos diga eso, ¿y Sócrates existió? ¿Se han oído de Sócrates? Filósofo griego. En los colegios nos enseñan, creo. A mí me enseñaban sobre Sócrates, Platón y todo eso. Ya, ok, pero sabes bien que es un filósofo griego. ¿Ustedes han escuchado algún día a alguien que diga Sócrates no existió, Sócrates es un personaje mitológico? Yo nunca lo he escuchado. En el colegio a mí me enseñaron que habían unos filósofos griegos y nos hacían leer pedacitos de esos filósofos, ¿ya? Y entre ellos estaba Sócrates. Nadie lo pone en duda. Pero a Jesús sí lo ponemos en duda. Y entonces comparemos lo que conocemos de Sócrates versus lo que conocemos de Jesús. ¿Qué conocemos de Sócrates? ¿Conocemos algo escrito por él directamente? No existe un solo texto que al día de hoy la humanidad tenga referencia y que pueda decir esto fue escrito por Sócrates. No existe. Entonces, ¿cómo sabemos que Sócrates existió? ¿Y cómo sabemos qué era lo que decía Sócrates? Porque Sócrates tenía discípulos y uno de esos discípulos también es famoso, que es Platón. Y Platón escribió sobre Sócrates y Platón escribió lo que Sócrates supuestamente había enseñado o dicho. Veamos ahora a Jesús. ¿Hay algún texto donde Jesús escribió él mismo? No. Lo que tenemos son unos textos escritos por los apóstoles y discípulos de Jesús, o inclusive en algunos casos por discípulos de los apóstoles, ¿ya? Que nos hablan sobre Jesús. Si esto no funciona para Jesús, entonces tampoco debería funcionar para Sócrates, ¿verdad? Entonces, si para Sócrates aceptamos de que lo que tenemos son referencias escritas por otras personas que supuestamente fueron sus discípulos, pues acá también es válido decir, bueno, lo que conocemos de Jesús es lo que han escrito aquellos que fueron sus discípulos, ¿no? ¿Qué más? Sócrates es del siglo V antes de Cristo. V antes de Cristo. Ahí hay una diferencia importante. Significa que Sócrates en teoría vivió 500 años antes de Cristo. Por lo tanto, Sócrates es más antiguo que Cristo.
Cristo vivió hace 2000 años, Sócrates habrá vivido hace 2500 años aproximadamente. Es más antiguo, ¿ya? Eso sí sabemos también. Y el manuscrito más antiguo de Platón que tenemos al día de hoy es del siglo IX. ¿Ya? El más antiguo, o sea, la copia más antigua de un libro de Platón donde nos hable sobre Sócrates es del siglo IX. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre cuando vivió Sócrates versus el primer libro que encontramos al día de hoy en donde se habla de Sócrates? Son 500 años más 900 años vienen a ser, ¿verdad? En total 1400 años. La distancia, bueno, no es distancia, la distancia en años entre el momento en que vivió Sócrates a la copia más antigua que tenemos de Platón, donde nos habla de Sócrates, es de 1400 años. 1400 años. Pues las copias que nosotros tenemos hoy en día, donde nos hablan de Jesús, es decir, copias de los libros del Nuevo Testamento, donde nos hablan de Jesús, son mucho más recientes que eso. ¿Ya? Por lo tanto, si 1400 años, no hay problema para poder decir este libro de Platón es verdadero y por lo tanto es verdad que existió una persona llamada Platón que fue un filósofo griego famoso. Tampoco debería haber ningún problema para decir esta copia de un evangelio es verdadera y por lo tanto es verdad que hubo un hombre llamado Jesús que vive en Nazaret y que fue mi maestro. Porque la distancia en años que hay entre cuando vivió Jesús y la copia más antigua que tenemos al día de hoy de algún texto del Nuevo Testamento es mucho más chiquita que la distancia en años que hay entre cuando vivió Sócrates y el libro donde se habla de Sócrates. ¿Ok? Pero ahí no termina todo. Resulta que hay cerca de 6.000 manuscritos griegos de los siglos I y II del Nuevo Testamento. Es decir, no es que tenemos una copia en griego antigua sobre el Nuevo Testamento. En total hemos encontrado más de 6.000 copias de diversos libros del Nuevo Testamento. Y son copias bastante cercanas a la época cuando realmente vivió Jesús. Son del siglo I y del siglo II. Nuevamente, Jesús muere en el año 33, más o menos. Hablar del siglo I significa que estoy hablando entre los años 100 y 200. Es decir, no había pasado mucho tiempo y yo ya tengo una copia griega de ese texto, de aquella época. ¿Ya? Por lo tanto, que no me vengan a decir que esos textos que tenemos no son válidos. Porque si para Jesús no son válidos, entonces los textos que tenemos para defender la existencia de Sócrates son menos válidos. Estamos hablando de una distancia en años de 1400 años versus una distancia en años de a lo mejor 200 años, a lo mucho 300 años. ¿Sí? Y no una copia, 6.000 copias. De hecho, del Nuevo Testamento es de los libros antiguos que más copias preserva la humanidad al día de hoy. No hay otro libro de aquellas épocas del cual se tengan mayor cantidad de copias. ¿Sí? Entonces, si decimos, ¿sabes qué? No es suficiente eso, bueno, entonces empecemos a desconocer todo lo que la humanidad conoce de aquellas épocas, porque resulta que la literatura que se tiene no es suficiente. Cuando resulta que acá para el Nuevo Testamento es donde más copias hay y bastante cercanas a las épocas en que realmente se dieron los hechos.